Bien, ¿cómo están, apreciables colegas? Tengan ustedes un excelente y extraordinario día. Primeramente, me permito saludarlos afectuosamente y sobre todo el agradecer a los organizadores por haberme invitado a este gran evento, este primer Congreso Internacional de Bioseguridad y Biocustodia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchísimas gracias al comité organizador y sobre todo a todas aquellas personas que hacen estos esfuerzos posibles. Muchísimas gracias. El día de hoy me toca hablar acerca de un tema muy importante. Y digo mucho, muy importante porque el hablar de la respuesta a las emergencias es algo que lo debemos de tener mucho, muy bien controlado, es algo que lo debemos de tener mucho, muy bien planeado. Y a final de cuentas, es algo que forma parte de todas las actividades que nosotros hacemos en el día a día. El tema de hoy, se refiere a la respuesta a las emergencias de origen biológico, ¿sí? Algo que es sin duda mucho, muy interesante. Y vamos a ver en este corto tiempo, y digo corto tiempo, porque realmente podríamos pasarnos semanas y horas hablando de estos temas. Pero sin un mayor preámbulo, y antes de comenzar, quisiera mencionar que las opiniones vertidas en la siguiente serie de diapositivas son solamente las opiniones de un servidor y de ninguna manera representan a las del gobierno de los Estados Unidos de América o a las instituciones que represento. Y habiendo dicho eso, damas y caballeros, vámonos con la primera diapositiva. Vamos a dar una introducción acerca de las emergencias de origen biológico. ¿Sí? Las emergencias de origen biológico son situaciones en las que un agente biológico, por ejemplo, como un patógeno, una toxina o microorganismo, amenaza a la salud pública, ¿sí? El bienestar animal o la seguridad alimentaria. Estas emergencias pueden tener un origen natural, ¿sí? Como pueden ser pandemias, como pueden ser brotes, o pueden ser el resultado de acciones deliberadas como el bioterrorismo, ¿sí? La globalización ha facilitado, ¿sí? La propagación rápida de los agentes biológicos, como hemos visto con la pandemia de COVID-19, que en cuestión de meses afectó a todos los rincones del planeta. En América Latina y el Caribe hemos experimentado emergencias biológicas como la epidemia de Zika, que se propagó rápidamente entre 2015 y 2016, afectando a millones de personas y causando alarma debido a la asociación con defectos congénitos. Otro ejemplo es el brote de fiebre amarilla en Brasil que resurgió en 2017 y que pone a prueba los sistemas de salud y la capacidad de respuesta del país. Sí, entonces, estos son algunas de y quise enfocarme mucho en lo que es la región de América Latina, del Caribe, porque es donde nosotros vivimos, es donde nosotros nos desenvolvemos y es en donde nosotros realmente pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Y por qué lo quise hacer de esta manera? Porque cuando hablamos de las emergencias de origen biológico, no nada más tenemos que pensar qué hay dentro de nuestra institución o qué hay dentro de nuestro país, sino qué hay alrededor para que nosotros podamos comprender justamente cuál es la premura y la prioridad en que nosotros necesitamos responder a este tipo de amenazas, ¿sí? No quiero decir que las demás amenazas no sean importantes considerar, pero particularmente en este caso, las amenazas biológicas, tenemos que ver qué es lo que hay alrededor de donde nosotros estamos viviendo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de las fases de la gestión de las emergencias biológicas, la gestión de estas emergencias biológicas sigue un ciclo de prevención, de preparación, de respuesta y recuperación.
Durante muchos años se había pensado o se decía la preparación y la respuesta, ¿sí? Pero realmente entendemos que la preparación a todo tipo de emergencias sigue una logística compleja, ¿sí? Son una serie de procesos complejos, porque tiene que haber primeramente una prevención, ¿sí? Una preparación, después viene, en caso de que suceda el incidente, una respuesta y finalmente una recuperación a la emergencia, ¿sí? Cada fase tiene una importancia vital para mitigar el impacto del evento biológico y proteger a la población. ¿Sí? La fase de prevención implica la implementación de medidas para minimizar el riesgo de brotes, como la vacunación, la vigilancia epidemiológica. Un ejemplo notable es el esfuerzo continuo de los países de la región, ¿sí? En el caso del Caribe, para controlar la propagación de dengue a través de campañas de eliminación de mosquitos y de preparación, ¿sí? Incluye lo que es el desarrollo de planes de contingencia, de simulacros, para asegurar que el personal de salud y los organismos pertinentes estén listos para actuar. En América Latina, por ejemplo, la respuesta hacia diferentes brotes, ¿sí? Como puede ser el cólera en Haití en 2010, subrayó la importancia de tener estos planes bien establecidos. Y la falta de infraestructura, ¿sí? Y recursos dificultó el control inicial del brote, pero las lecciones aprendidas llevaron a una mejora en la preparación de futuras emergencias. Durante la fase de respuesta, ¿sí? Los equipos de salud pública deben actuar de inmediato para contener la emergencia. Es decir, ya se detectó y necesitamos actuar rápidamente para llevar a cabo una recuperación prácticamente, o mejor dicho, combatir esta parte, ¿sí? Y revertir los efectos negativos que una emergencia me está causando. Un ejemplo reciente fue la respuesta rápida al brote de sarampión en Venezuela en 2018, que movilizó recursos nacionales e internacionales para detener la propagación. ¿Sí? Finalmente, la fase de recuperación involucra el restablecimiento de la normalidad, pero también la evaluación de lo que se puede mejorar para evitar futuras emergencias. Y me voy a regresar un poquito a la parte que hablamos del sarampión, porque hay enfermedades, entonces no todas tienen el mismo impacto y no todas afectan a diferentes poblaciones de la misma manera. En el caso de sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que hay y por tanto requiere acciones inmediatas para evitar la propagación de estos padecimientos, de estas enfermedades. Ahora, aquí en la diapositiva quise agregar dos cosas. El primero, ustedes pueden ver que esta pequeña imagen no es otra cosa que es un sistema de comando de incidentes. Y este sistema de comando de incidentes es algo que se puede ocupar no nada más para las amenazas biológicas, sino para un sinnúmero de actividades, porque es cómo nosotros nos ordenamos y cómo atendemos una situación en particular, ¿sí? Se ocupa mucho en las fases de respuesta a emergencias porque consta de un comandante del incidente, consta de personal que va a proveer información, están los famosos voceros o las personas que solamente pueden dar información previamente analizada y autorizada. Está la parte de comunicaciones, está en la parte de los enlaces con los diferentes equipos, etcétera. Y dentro de esta parte del incidente, del sistema de comando de incidentes, viene la parte de operaciones, está la parte de planificación, está la parte de logística y la parte de finanzas. Y estos grupos, ¿sí? Estas diferentes áreas pueden ser tan complejas como nosotros lo queramos hacer y va a depender del grado de activación que tenga nuestro sistema de comando de incidentes. ¿Sí? Entonces, realmente
es un modelo que ha sido empleado para muchas otras actividades. Se ocupa para eventos grandes, para eventos pequeños, pero esto lleva a un proceso de preparación, de asimilación y sobre todo de puesta en práctica para saber qué es lo que necesitamos durante la emergencia y no activar de más o no activar de menos, ¿sí? Y entonces es algo que es muy ocupado y en otra ocasión podemos, por supuesto, si los organizadores así lo permiten, pues podríamos nosotros hablar un poquito acerca del sistema de comando de incidentes, particularmente para eventos biológicos. Pero lo que yo les quería poner es que esta estructura sirve para organizarnos y podemos organizar cualquier cosa que ustedes quieran, desde una respuesta a una emergencia, un campeonato mundial de fútbol, un Super Bowl, lo que ustedes quieran, ¿sí? Se puede organizar de esa forma. Y finalmente, la otra parte que les quiero mencionar son las lecciones aprendidas. Y las lecciones aprendidas no sabemos realmente si las aprendimos porque nos encanta decir, vamos a hacer algo por las lecciones aprendidas, pero realmente no hemos aprendido lo que se nos ha presentado, dado que hemos cometido numerosos errores y en el caso de COVID-19, sí es cierto, damas y caballeros, fue una situación sin precedente a nivel mundial, pero se cometieron muchos errores. Y obviamente la falta de conciencia, la falta de preparación fue lo que nos llevó a que la respuesta se retardara y evidentemente afectara a mucha población y personal de salud también. Voy a pasar ahora a la parte de los equipos de respuesta y los protocolos de acción. ¿Sí? En cualquier emergencia biológica, los equipos de respuesta juegan un papel crucial. ¿Sí? Estos equipos deben de estar bien entrenados y equipados para actuar de manera rápida y efectiva. En América Latina y el Caribe, la respuesta al brote de ébola en 2014 aunque no afectó directamente a la región, ¿sí? Llevó a la creación de unidades especializadas para tratar pacientes con enfermedades infecciosas, como fue el caso de México y el caso de Brasil. Y muchos otros países detonaron los protocolos de respuesta para tratar de hacer frente a lo que pudiera en algún momento afectar a la región. Y de hecho, los preparativos se denominaron como protocolos de acción o respuesta ante una eventual introducción contra el virus del ébola en la región de las Américas, ¿no? Entonces es solamente por mencionar algo que se hizo y que fue realmente adoptado por muchos países porque era una alerta inminente y que hoy en día con el brote que ha habido del virus de Marburg en África, pues obviamente está causando mucho revuelo nuevamente y preocupación, ya que debemos de volver a desempolvar esos protocolos que teníamos guardados ahí durante mucho tiempo y revisar si verdaderamente nos sirven o qué hay que adaptar de lo que ya hemos vivido y de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, los protocolos de acción deben de ser claros, deben de ser efectivos para garantizar la contención de él o los agentes biológicos, ¿sí? ¿No? Que van a causar enfermedades. Un buen ejemplo de esto fue el manejo de la influenza H1N1 en México en el 2009, donde los protocolos de acción y cuarentena permitieron contener el brote en sus fases iniciales, ¿sí? Y estos protocolos incluyeron el cierre temporal de escuelas, la suspensión de eventos públicos y el uso generalizado de estas mascarillas, ¿no? Que cabe la pena mencionar que hubo quien las ocupó bien y obviamente de ahí salieron muchos memes, también porque la gente no ocupaba bien el equipo de protección personal. Pero esta parte de la picardía es algo que lo traemos los latinos en una forma muy natural. Pero lo que yo quiero que ustedes vean con todo esto es que hay algunos protocolos que funcionan y hay algunos otros que no van a funcionar de la misma manera en que funcionaron en el pasado para ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque cada protocolo se realiza y se plantea de acuerdo a una realidad y con base en esa realidad es como vemos si es aplicable o no es aplicable para lo que nosotros necesitamos y queremos hacer. No, entonces no quiere decir que voy a ocupar los mismos protocolos siempre porque tengo que evaluar cada situación es diferente. Sí, entonces vamos a hacer una comparativa porque en el caso
de influenza de 2009 tenía una cierta tasa de mortalidad, tenía un cierto grupo de personas que empezaron a ser afectadas, pero era un virus que ya se venía conociendo un poco, ¿sí? Versus, ¿sí? Como fue el caso de COVID-19, en donde pues no conocíamos nada del virus y empezó a afectar a diferentes poblaciones. Y lo que nosotros hacemos como respondientes, y digo nosotros, los seres humanos, es cuando se presenta una amenaza de este tipo, es todos apoyamos y todos contenemos. ¿Sí? En el caso de COVID-19, cada país se tuvo que hacer cargo de la contención y de ver cómo conseguían los recursos, cómo capacitaban a su población, porque eran muchos países a la vez y no se podía estar prestando el tiempo para todos apoyar un solo país, porque a final de cuentas era complicado. No quiere decir que no se hizo, sí se hizo en la medida de lo posible, pero eso llevó a que los protocolos tradicionales se rompieran. Y no necesariamente voy a aplicar los mismos protocolos ahora que se presente otra enfermedad respiratoria, la enfermedad X, por así decirlo, porque a lo mejor va a tener un sistema o va a requerir de medidas de contención completamente distintas, ¿sí? Pero esto es nada más como ejemplo que se los pongo para que nosotros podamos ver cómo entre cada protocolo, cada situación, hay que tomar medidas completamente diferentes. Ahora, cuando hablamos del equipo de protección personal, ¿sí? El uso correcto de los equipos de protección personal es esencial para evitar la exposición a agentes biológicos. Durante la pandemia de COVID-19, los países de América Latina y el Caribe enfrentaron desafíos en la obtención de equipo de protección personal a la alta demanda, ¿sí? Mundial. Esto es porque todo el mundo quería equipos de protección personal, porque todo el mundo quería brindar una adecuada respuesta para su personal. Ahora, sin embargo, naciones como Chile y Uruguay lograron equipar a su personal médico gracias a esfuerzos de fabricación local y donaciones internacionales, ¿sí? El entrenamiento adecuado en el uso del equipo de protección personal es tan importante como los propios equipos, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, durante el brote de ébola en África Occidental, aunque no se reportaron casos en el país, se realizaron ejercicios de entrenamiento masivos para el personal de salud con el fin de prepararse para cualquier eventualidad. Y esto subraya la importancia de estar siempre preparados, incluso cuando la amenaza parece distante. Sí, entonces el equipo de protección personal juega un papel fundamental, pero es la última parte, el último eslabón de la cadena de la cadena de control de mitigación de los riesgos, ¿sí? No quiere decir que todo lo voy a resolver con el equipo de protección personal, pero es una serie de pasos, ¿sí? Que necesito tener para que la mitigación de los riesgos sea completamente efectiva, pero también la tengo que evaluar. Entonces, depende de cómo uso el equipo de protección personal, depende de qué tipo de equipo de protección personal tenga. Un ejemplo muy claro es que durante la pandemia de COVID-19 había gente con respiradores N95 que no necesitaba tenerlos y las personas que verdaderamente necesitaban tenerlo no tenían acceso porque la demanda era tan alta que cualquier persona pudo comprar los famosos respiradores N95 y la población que verdaderamente lo necesitaba no tenía acceso a ello. Sí, entonces se trata un poquito de hacer priorización, de hacer conciencia y de tener stocks o reservas estratégicas ante casos como lo que se vivió en 2019 y que duró varios años, ¿sí? Solamente por mencionar algunos ejemplos. Luego viene la parte del monitoreo y la vigilancia durante la emergencia. Sí, y la vigilancia epidemiológica y el monitoreo continuo son elementos críticos durante una emergencia biológica. Y estos sistemas permiten detectar nuevos casos de manera oportuna y evaluar la propagación de la enfermedad. Y vamos a mencionar otro ejemplo. Durante el brote de Zika en el 2015, países como Brasil, Colombia y la República Dominicana implementaron sistemas de monitoreo basados en la tecnología, utilizando aplicaciones móviles y plataformas en línea para reportar los síntomas y rastrear casos en tiempo real. Ahora, la trazabilidad
de contactos es otra herramienta crucial que ayuda a contener la propagación de agentes biológicos. Y un ejemplo de esto se observó en la respuesta a la pandemia de COVID-19 en Uruguay, donde se implementaron sistemas de rastreo de contactos muy efectivos que ayudaron a limitar la transmisión comunitaria del virus. ¿Sí? Entonces, no es nada más el que yo monitoreo a los que esté cerca, porque tradicionalmente en la epidemiología es a través de ciertas medidas epidemiológicas es que podemos monitorear a cada uno de estos casos y sabemos a cuántas personas puede infectar una persona que está enferma, ¿sí? Por mencionar algunos ejemplos, pero también el monitoreo de todos estos casos que van a ser afectados es importante y hoy en día podemos tener acceso a la tecnología que nos puede decir si tuvimos contacto con una persona infectada, en dónde está el mayor número de casos y eso todo lo podemos obtener gracias a la tecnología y sobre todo a los grandes avances de la ciencia, ¿sí? Pero es solamente por mencionar que en el caso, no importa si son cuestiones de bioterrorismo, si son cuestiones de un brote, si son cuestiones de una pandemia, si realmente necesitamos hacer el monitoreo de cada uno de estos casos. Y cuando hablamos de monitoreo, ustedes se podrán también acordar que cuando se empezaron a sacar las definiciones de caso, la definición operacional de caso de una persona con COVID-19 cambiaba prácticamente día a día. Y esto es porque conforme íbamos conociendo al virus, obviamente íbamos detectando síntomas diferentes en las personas y evidentemente se tendría que sumar a la lista de los ya previamente descritos, ¿no? Entonces, es importante las actualizaciones porque esto es lo que nos va a permitir un rastreo adecuado de los contactos y conocer cómo está esta emergencia epidemiológica, ¿sí? Entonces, esto es algo importante para comentar. Vamos a pasar a hablar ahora de la planificación y de los simulacros y la planificación previa, ¿sí? Y los simulacros permiten preparar a las autoridades y al personal de salud para actuar de una manera eficaz ante una emergencia biológica. Los simulacros no solo prueban la eficacia, ¿sí? De los planes existentes, sino que también ayudan a identificar puntos débiles que pueden ser mejorados. En América Latina, sí, varios países han llevado a cabo eh, simulacros de emergencias biológicas. Vamos a mencionar, en el caso de Costa Rica, se han realizado simulacros de respuesta ante brotes de enfermedades como leptospirosis, como dengue. Y estos ejercicios han permitido evaluar la coordinación entre el sistema de salud y las autoridades locales, mejorando la preparación ante posibles brotes. Y esto es algo que siempre me gusta decirlo, porque necesitamos tener esa conciencia de los simulacros. Y voy a poner otro ejemplo. Siempre que hacemos simulacros en las instituciones, nos encanta poner siempre lo mismo. Sí, es siempre el simulacro de incendio, siempre el simulacro de sismo, y no pensamos afuera de la caja, ¿sí? No pensamos afuera de cualquier otra posibilidad. Hay regiones en el mundo que tienen no nada más una o dos amenazas, sino que tienen que preparar simulacros para diferentes eventos y cada uno de esos eventos requerirá diferentes recursos, ¿sí? Y estamos hablando de recursos tecnológicos, de recursos financieros, de recursos materiales, de recursos humanos, de recursos tecnológicos. ¿Por qué? Porque cada emergencia es diferente. Entonces, esta es una invitación también a que todas las instituciones que tienen un programa de respuesta a emergencias prueben estos simulacros ante diferentes escenarios que involucren la respuesta interna, es decir, de diferentes unidades dentro de la institución, que involucren la respuesta a un nivel institucional mayor, es decir, toda la institución, o que involucren una respuesta con diferentes actores a nivel local, estatal o a nivel federal. Eso es lo que realmente nos evalúa la capacidad que tenemos para responder a eventos no nada más de importancia biológica, sino de diferente naturaleza que pueden comprometer a la continuidad de operaciones de nuestras instituciones. Sí, entonces, solamente por mencionar un ejemplo. Ahora,
Los desafíos en la respuesta a emergencias. La respuesta a una emergencia biológica siempre representa desafíos, ¿sí? Especialmente en países con recursos limitados. América Latina y el Caribe, por ejemplo, son uno de los mayores retos, es la disponibilidad de infraestructura y personal capacitado. Durante la epidemia de cólera, sí, en Haití en 2010, la falta de infraestructura en salud complicó enormemente la respuesta inicial. Y otro desafío importante es la coordinación entre las distintas instituciones y los niveles de gobierno. La pandemia de COVID-19, sí, en algunos países se enfrentaron dificultades para coordinar la respuesta entre los gobiernos locales, regionales y nacionales, lo que retrasa las medidas de contención en ciertas áreas. Sin embargo, también hubo casos de éxito, como el caso de Chile, en donde una estrategia centralizada y basada en la ciencia permitió contener el virus de manera efectiva. Y también aquí tiene mucho que ver las personas cómo están preparadas, ¿sí? Tiene mucho que ver la cultura, la conciencia, porque la respuesta también a enfermedades involucra el aspecto cultural, ¿sí? Y para entender cómo está implementado, cómo ha evolucionado un sistema de salud de un país, necesitamos conocer su historia, su cultura, las tendencias y cómo eso influye en ver lo que estamos viviendo hoy en día en cada uno de los países. Sí, entonces, son solamente algunos de los casos que quería mencionar y sobre todo cuando esta pequeña figura que pongo ahí de este pequeño iceberg es porque realmente pensamos que los problemas nada más los vemos a simple vista, pero abajo de este iceberg viene toda una montaña, toda una complejidad de estructuras de problemas que tiene que ver con una coordinación, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con una falta de respuesta, con la falta de insumos, la falta de capacitación, la falta de preparación, las barreras del idioma, por mencionar algunos ejemplos. Sí, entonces eso es lo que nos dificulta en la respuesta a emergencias, pero no es nada más en la respuesta, porque un país que no responde quiere decir que no tuvo una preparación, no tuvo una planeación y evidentemente no tendrá una recuperación, ¿no? Entonces, son de las cosas que hay que considerar cuando hablamos de las respuestas a emergencias y particularmente en este caso de origen biológico, ¿sí? Las conclusiones que yo les traigo el día de hoy es que la preparación y respuesta a emergencias biológicas es un esfuerzo continuo, ¿sí? Que requiere una colaboración de múltiples actores, ¿sí? Es multidisciplinaria. Las lecciones aprendidas de eventos como fue la pandemia de COVID-19, los brotes de enfermedades como Zika, dengue, cólera, nos han mostrado la importancia de tener sistemas de salud robustos, ¿sí? Y personal bien capacitado. Y es crucial que los países de América Latina y el Caribe sigan invirtiendo en sus capacidades de vigilancia y respuesta. La cooperación internacional, así como lo hemos visto en programas conjuntos de salud pública, seguirá siendo fundamental para enfrentar futuras emergencias biológicas. Sí, entonces, esto no es algo que se quede ahí, esto no es algo que vaya a ser estático, esto es cambiante, esto es dinámico y necesitamos fortalecer las alianzas estratégicas que tenemos en la región y un claro ejemplo es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay días para prepararse, hay días para poner a prueba los conocimientos, hay días para responder hacia emergencias y hay días para recuperarse entre las emergencias. Hoy es un día para prepararnos y es por eso que estamos en esta sesión académica virtiendo nuevos conocimientos, nuevas experiencias, conociendo gente. El día de mañana, cuando ustedes regresen a sus instituciones, van a tener que poner a prueba lo aprendido en este tipo de eventos, lo cual es formidable, y van a tener que poner a prueba lo que ya tienen establecido, ¿sí? Porque estamos viviendo ahorita un periodo entre pandemias y tenemos solamente una pequeña ventana de recuperación, porque es un hecho, damas y caballeros, que la siguiente pandemia va a venir, no sabemos
en dónde se va a presentar, ni no sabemos qué virus o qué agente biológico, qué bacteria, qué virus o qué parásito van a formar parte del panorama mundial en algunos años, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy. A mí siempre me gusta definir el éxito y no me gusta decir tanto las lecciones aprendidas. El éxito yo lo defino como estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con las personas adecuadas. Y eso es lo que nos lleva a tomar las decisiones que nos llevan hoy en día a estar en donde estamos. Damas y caballeros, muchas gracias por su atención. Agradezco nuevamente al comité organizador por hacerme la atenta invitación de participar en este evento y quedo atento a los comentarios, preguntas y demás cuestiones que ustedes quieran compartir con nosotros. Por su atención, muchísimas gracias.